A principios de 2018, un tipo apodado Lil Kana presumía de haber convertido $50.000 en casi 4 millones de dólares siguiendo una estrategia de lo más sencilla. Consistía en comprar un instrumento financiero llamado XIV o XIV, creo que lo voy a llamar XIV, y esperar. Decía, comentando su experiencia, Lil Kana, que empezó con $50.000 de su época en el ejército y una pequeña herencia, y lo aumentó hasta 4 millones de dólares en apenas 3 años, de los cuales 1,5 millones eran capital que consiguió de inversores que creyeron en él. Esos inversores que creyeron en él, explicó después, eran familiares y amigos. Por todo esto, el verano de 2018 olía a champán y caviar para desayunar en casa de Lil Kana, pero un evento que pasó a conocerse en los mercados como Volmageddon destruyó el sueño de nuestro anónimo protagonista junto con la inversión de sus amigos y familiares. Si de algo le sirvió, supongo, fue para conocer realmente quiénes son sus amigos. Esta historia podría quedarse en una buena anécdota para contar en una cena, pero si profundizamos en las circunstancias que provocaron la desgracia de Lil Kana, encontramos un instrumento, un pequeño instrumento, capaz de gobernar todos los mercados. XIV, el instrumento financiero que convirtió a Lil Kana en el hijo y amigo predilecto antes de transformarlo en la oveja negra de la familia y dejarlo sin amigos, vio la luz poco después de la gran crisis financiera, es decir, después de 2008, allá por 2010-2011. Este instrumento financiero fue uno de tantos creados durante esos años y que permitía a los inversores apostar por la subida o bajada de la volatilidad en el mercado más reconocido del mundo, el Standard & Poor's 500, el principal índice bursátil de Estados Unidos. El XIV, para que nos entendamos, era básicamente un derivado inverso cuyo precio dependía de lo que hiciera el índice de volatilidad del Standard & Poor's 500. O dicho de otra manera, para que no nos liemos demasiado, básicamente era un inverso de la volatilidad del Standard & Poor's. Así que si la volatilidad en el Standard & Poor's bajaba, entonces el XIV subía y viceversa. En este sentido, no era diferente de los otros productos que se lanzaron con ese mismo cometido, pero el XIV fue el que más creció y por tanto fue el que más gente utilizaba, pues permitía más volumen y mayor liquidez. El XIV tuvo un rendimiento muy bueno entre 2015 y 2018, subiendo un 2.200%, lo que nos permite, a nada que seas un poco avispado, intuir qué ocurrió con la volatilidad de los mercados durante esos mismos años. Efectivamente, si vemos cómo lo hizo el Standard & Poor's entre 2015 y 2018, es decir, durante ese mismo periodo, podemos observar que hizo justamente lo mismo que el XIV. Subir primero tranquilamente y luego de manera más exagerada. De esta relación entre la volatilidad o lo que hace el XIV, que sabemos que es el inverso de la volatilidad, y la bolsa, o en este concretamente el índice bursátil Standard & Poor's 500, podemos extrapolar lo siguiente, y es que los periodos cuando las acciones van bien son periodos en los que la volatilidad baja, o, importante distinción, periodos en los que la volatilidad sea baja implican un buen mercado para las acciones, que puede parecer lo mismo. Puede parecer que estoy diciendo lo mismo, pero créeme, en este caso el orden de los factores sí que altera el producto. Bien, ¿qué pasó con el XIV? Bueno, le pasó Volmageddon. We're talking Volmageddon today. He explicado ya cómo funcionaba el XIV. He dicho que el XIV básicamente es un producto financiero, un inverso de la volatilidad, que en este caso era la volatilidad del Standard & Poor's 500. Pero claro, si lo piensas, esto tiene que tener una particularidad, y una particularidad muy interesante. Pues claro, la volatilidad
puede subir más de un 100%, pero el precio del instrumento financiero no puede bajar más de un 100%. Al menos no debería. Si tú tienes algo, una inversión en algún producto financiero y ese algo te baja más de un 100%, claramente te hace un agujero muy serio en el balance y por tanto no es algo que tú quieras tener como inversión. Así que, claro, había que hacer algo para evitar que si la volatilidad del Standard & Poor's 500 subía más de un 100%, el precio del XIV bajase más de un 100%. Y para ello se metió una cláusula en este producto, en el XIV, que estipulaba que si la volatilidad subía más de un 100% en un día, algo claramente imposible, el instrumento se evaporaba. Bueno, pues si la palabra Volmageddon no te hace pensar en nada o no te trae ideas a la cabeza, bueno, te puedes imaginar lo que pasó el 5 de febrero de 2018. Y es que el 5 de febrero de 2018, como era de prever, el VIX, la volatilidad de Standard & Poor's, subió más de un 100% y activó la conocida como cláusula de la muerte de este instrumento XIV, evaporando de esta manera las ganancias de Lil Kana y todos los que, como él, o las ganancias de todos los que como él, se habían subido al carro de la baja volatilidad de estos instrumentos que parecían no poder ir nunca mal, ya que, bueno, la bolsa siempre sube y cuando no sube, pues ya se encarga el Banco Central de que lo acabe haciendo. Así, ese día de volatilidad grande, ese Volmageddon, trajo esa circunstancia que no estaba prevista, o bueno, estaba prevista, pero que implicaba la destrucción de estos productos financieros. Y este evento, por tanto, acabó con el XIV, pero no acabó con el apetito por este tipo de instrumentos. Y 6 años después, es decir, hoy, la situación a la que nos encontramos, o la situación en la que nos vemos a día de hoy, es muy interesante. Así que antes de ver lo que está ocurriendo y qué fue lo que vino después del XIV, déjame un pequeño anuncio sobre un sponsor que tiene un producto mucho más sencillo de entender. Si quieres comprar Bitcoin, yo te recomendaría hacerlo usando la aplicación de Relay. Me gusta Relay porque te permite comprar Bitcoin en varios idiomas. Siempre es agradable comprar Bitcoin en español. Además, no solamente esto, sino que te permite comprar con varias divisas. Te permite, por ejemplo, comprar con euros. Te permite comprar con francos suizos. ¿Quién no quiere francos suizos? ¿Y quién no quiere Bitcoin? Claro. Además, con Relay puedes siempre que quieras crearte un sistema de compra periódica para comprar Bitcoin de manera diaria, semanal o mensual en función de cuándo cobres. Y no solamente esto, sino que también crea un monedero del cual tú tienes las llaves y del cual tú puedes enviar ese Bitcoin fuera a otro monedero de, digamos, mayor seguridad, como otros que he recomendado en este canal. Así que por todo esto recomiendo Relay, y si quieres comprar Bitcoin de manera más barata, pues hazlo usando el código AlbertoMera cuando compres tu Bitcoin. En 2021, el XIV fue finalmente reemplazado por 2 nuevos instrumentos financieros, el UVX y el SVX. Along with SVIX, these funds from volatility shares are effectively revamped versions of ETNs that were sent to the graveyard in the February 2018 Volmageddon episode and delisted after the COVID turmoil. Nada como unos buenos dibujos animados para entender la situación actual e instrumentos aparentemente complejos. Bueno, en resumen, básicamente lo que tienes es que antes, donde había XIV, ahora hay SVX, pues es lo mismo. Si la volatilidad baja, entonces el SVX sube, igual que subía el XIV, y lo contrario sería el UVX, un instrumento que lo que hace es que sube cuando sube la volatilidad. Y claro, viendo esto y teniendo en cuenta lo que os he explicado sobre el XIV y las desaventuras de nuestro amigo Lil Kana, pensarás que esta gente no ha aprendido nada. ¿Cómo van a crear algo que es igual que el XIV, teniendo en cuenta ese pequeño problema, esa particularidad tan problemática que encontrábamos en ese instrumento? Pues claro, lo pensaron. O sea, no creas que esta gente no piensa las cosas. Lo pensaron y dijeron, vale, ¿cómo lo hacemos para que estos nuevos productos, que son lo mismo que lo de antes, no pequen de lo mismo que pecaba el producto anterior? Así que el SVX es ligeramente distinto, principalmente en el hecho de que
usa una media de la volatilidad, conocida como VIX, y no el precio de cierre de cada día. De esta manera, si un día la volatilidad sube más de un 100%, no hay que preocuparse, pues esto no volatilizaría este producto, el SVX, pues ahora se usa una media de cierres y no un cierre diario. Estas diferencias, no obstante, no han cambiado la forma de operar de estos instrumentos. Así que, bueno, cuando la volatilidad baja, o es decir, cuando el mercado va bien, la volatilidad baja y viceversa. Cuando el mercado va mal, la volatilidad sube. Te puedes imaginar, por tanto, que el UVX, este instrumento que te permite ganar dinero cuando sube la volatilidad, ha sido muy probablemente el peor instrumento o la peor inversión posible en los últimos 3 años. Since its revamp in March of 2022, UVIX has a scary return of about negative 95%. Una inversión que ya lo venía haciendo mal cuando hicieron dibujos animados sobre esto, pero que en los últimos días ha hecho récord al caer a su nivel más bajo ever. Básicamente ha perdido ya el 99,5% de todo su valor. Esto, el UVX, que es el que te permite ganar cuando sube la volatilidad. Así que por otra parte, claro, te puedes imaginar que el SVX, ese que te permite ganar cuando baja la volatilidad, pues lo está haciendo de coña. De hecho, subió más de un 400% en apenas un año. Aunque en el último mes llegó a caer un 75%. Y por esto me parece que hoy había que hablar de este tema. Este movimiento del SVX, que como habéis visto ha sido bastante radical, pues después de un año de subidas sin parar, de repente tuvo un pequeño susto de un 75%, que bueno, al final acabó siendo menos, un 40-50, bueno, pues ha sido bastante radical y por eso me parece interesante hablar de esta situación del SVX y de, en general, todos estos instrumentos que, como vemos, son derivados de la volatilidad de los mercados. Y ahora es cuando entramos en el terreno de la especulación. Pues he explicado que la volatilidad de los mercados financieros, o concretamente la volatilidad del Standard & Poor's 500 y el rendimiento de la bolsa van bastante alineados. De hecho, podrías alinear el SVIX no solo con el Standard & Poor's 500, que tendría sentido, pues es un derivado inverso de la volatilidad de este índice, pero lo podrías alinear con muchos otros activos que no son el Standard & Poor's 500. Son activos que funcionan de manera muy parecida, o digamos, tienen rendimientos muy parecidos a los que tiene el SVX y que por tanto lo hacen muy bien también cuando baja la volatilidad. Pues recuerda, cuanto más baja la volatilidad, más sube el SVX. Concretamente podemos alinear este buen rendimiento del SVX, o este rendimiento en general del SVX, con el maíz, el gas natural, el Nasdaq o incluso Bitcoin. Por esta razón, por esta capacidad que tiene el SVX de básicamente alinearse con todo, o de alguna manera informarnos sobre todos los demás mercados, podrías pensar que si hubiera una manera, si hubiera una forma de suprimir artificialmente la volatilidad, de hacer que esa volatilidad baje y que por tanto el SVX suba, y esto lo puedes hacer, por ejemplo, usando estos instrumentos cuyo precio deriva precisamente de la volatilidad, pues claro, si tú consiguieses hacer esto, podrías controlar muchos mercados. O sea, si tú pudieses controlar la volatilidad, si aceptamos que esa volatilidad va muy de la mano de todos estos mercados, pues podrías controlar todos estos mercados. O si no controlar del todo, al menos sí que podrías evitar que se comporten de forma errática o que se comporten de esta manera durante mucho tiempo. Yo no soy muy dado a creer en conspiraciones, pero a principios de agosto vivimos algo que nunca antes había pasado. El VIX, que es este índice de volatilidad, que es la madre, digamos, de todos estos instrumentos, esa volatilidad de la cual se derivan estos instrumentos como el SVIX, el UVX y en su día el XIV, todos estos, bueno, pues el VIX sufrió un día de lo más loco cuando explotó el yen a principios de agosto, las bolsas cayeron, los youtubers saltaron a la fama por saber lo que es el carry trade. Bueno, pues ese día
el VIX, la volatilidad, llegó a subir más de un 400%, hasta niveles no vistos desde la gran crisis financiera de 2008 y cerró subiendo más de un 100%. Una subida de más de un 100% que habría destruido el XIV, como lo destruyó allá por 2018, pero no el SVX, pues recordemos que el SVX hizo una mejora respecto al XIV y usa una media de varios cierres. Entonces, para evitar que el SVX implosione, lo único que necesitas es que la volatilidad baje. Pues la volatilidad subió mucho y muy rápido, pero si la volatilidad baja y baja rápido, entonces la media de todas las sesiones no debería provocar un problema en tu SVX y acabar volatilizándolo como se acabó destruyendo el XIV. Bueno, pues no te lo vas a creer, pero ese VIX de récord, esa volatilidad récord, vivió otro récord, pero otro récord ahora a la baja, pues vivió el retroceso más rápido desde un cierre por encima de 35 hasta estar por debajo de 17 de jamás en la historia de los días vistos. Históricamente se han necesitado 170 sesiones para reducir la volatilidad de los niveles a los que llegó ese principios de agosto, ese 5 de agosto, para reducirla a niveles por debajo de 17. 170 sesiones. Bueno, pues en el espacio de menos de 10 sesiones, concretamente en el espacio de 8 sesiones, consiguieron que la volatilidad bajase a los niveles a los que estaba prácticamente antes de esa subida brutal de la volatilidad de ese día. Claro, tú ves estas cosas y dices, o más bien te preguntas, ¿está manipulada la volatilidad? ¿Está manipulada la volatilidad usando estos futuros que sabemos que se pueden comprar para hacer apuestas sobre el futuro y que luego pues, podrían tener su efecto en el precio de contado, es decir, en la volatilidad en sí misma? ¿Está manipulada la volatilidad para con ello conseguir un mercado en calma, un mercado que sube tranquilamente como si no pasase nunca nada? ¿Está manipulada la volatilidad para que incluso cuando ocurre algo inesperado, como que en Japón se lían la manta a la cabeza y te suben los tipos de interés, esta situación parezca arreglarse mágicamente y en tiempo récord? ¿O es simplemente un caso de que, bueno, estamos siendo testigos de la etapa final de un mercado en calma? Si recuerdas, Lil Kana lo pasó muy bien con su operación corta, bueno, larga de baja volatilidad durante muchos años, bueno, 4 años, concretamente años en los que la volatilidad fue poco a poco bajando y bajando y la cuenta de Lil Kana fue subiendo y subiendo. Hasta que al final, claro, pasó todo lo contrario. Entonces puede ser que estemos simplemente viendo algo parecido, el final de un mercado en calma. Pues como decía Charlie McElligott, si apuestas a que la volatilidad baje, ganarás dinero, pero finalmente quebrarás, como le pasó a Lil Kana. Pero si estás largo de volatilidad, es decir, si apuestas a que vendrá más volatilidad, quebrarás antes de ganar dinero. La realidad muy probablemente sea simplemente que la mayor parte del tiempo no pasa nada y por eso la volatilidad tiende a bajar. Y también que cuanto más tiempo pasa sin que pase nada, mayor es el incendio cuando éste acaba llegando. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, dejadme simplemente recordaros un par de cosas. La primera, que podéis suscribiros a la newsletter del podcast. Esta semana mandé un mail a los que estáis ahí en la newsletter hablando de la renta básica universal con Bitcoin. Una exploración a la historia de la renta básica universal, esta idea, y cómo podría ser esto factible y bajo qué circunstancias sería más posible llevarla a efecto. Así que si estás suscrito la recibiste y si no, pues no. Pero si quieres recibir la siguiente, este sábado, pues suscríbete en la página web unpodcastsobitcoin.com y recuerda también que ya se acerca, ya se aproxima, ya está llegando la Watch Out Bitcoin en Madrid, esa conferencia de bitcoiners que se juntan a finales de septiembre para hablar de Bitcoin. Así que si quieres ir y hacerlo con un descuento, usa el código que está en la descripción. Y cerremos el mañanero con la necrológica recordando la muerte en tal día como hoy de Feidípides. Feidípides, un griego de quien se dice que corrió de maratón a Atenas en menos de 36 horas para dar la noticia de una victoria militar contra los persas. Y
en esta carrera, Feidípides inspiró la conocida como hoy maratón. Y me viene bien lo de la maratón porque al final el problema de los mercados muchas veces es que se trata de vencer en el corto plazo y lo más seguro siempre es apostar al largo, a la maratón. En los 100 metros es muy difícil ganar.